Cristo, la respuesta al problema fundamental del ser humano. Es cierto que hoy en día pasamos mucha dificultad. Algunos pueden estar pasando problemas físicos, otros problemas emocionales, pero debemos de conocer hoy que la base de aquellos problemas es un problema espiritual. Y hoy vamos a predicar la palabra constituyendo a Cristo como la solución a ese problema fundamental que tiene el ser humano. Vamos a descubrir qué nos dice la palabra del problema básico que tiene el hombre. Y también vamos a ver la respuesta. Para ello, vamos a ver algunos puntos y el primero de ellos es el origen del ser humano. Para conocer el problema y la respuesta es necesario que sepamos, en primer lugar, quién es el hombre, quiénes somos nosotros. En la palabra nos dice esto. En Génesis 1, 27, 28 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vemos que el ser humano, en el origen, era alguien con identidad, alguien que pertenecía a Dios. Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Entonces, cuando Dios crea al hombre a su imagen, lo hace un ser espiritual, porque el hombre debía de relacionarse con Dios y depender de esa relación. Y no solamente el ser humano original tenía una identidad que lo relacionaba con Dios directamente, sino que también tenía autoridad. Dios a Adán y Eva le dio esa bendición de poder someter la tierra, de ejercer dominio en la tierra. En Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El ser humano original también tenía algo más, tenía autoridad. Pero esta autoridad estaba ligada con Dios. Cuando Jesús dio autoridad a sus discípulos, esta autoridad estaba ligada con Él, no estaba desprendida de Dios. Son dos cosas básicas que el ser humano tenía en su origen, una identidad y una autoridad ligada con Dios. Vamos a ver que Adán y Eva disfrutaban de esto y Dios hace un pacto con Adán y Eva en el huerto del Edén. En Génesis 2, 16, 17 dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios, como Dios soberano, hizo un pacto con Adán y Eva, un pacto de obediencia. Adán y Eva debían de obedecer a Dios. Y les dice que no coman del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto. Porque si come, desobedeciendo por supuesto a Dios, iba a morir. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, dice en la palabra. Pecar nos dirige a la muerte. Vamos a ver que Adán y Eva pecaron. Miren, de haber tenido esa identidad y esa autoridad original, lo cual le hacía estar feliz.
lo cual le hacía tener gozo, paz, lo cual estaban completos en Dios. Pero por el pecado entró la muerte. En Génesis 3, lo que hemos leído, está la desobediencia del ser humano. Vamos a ver cómo Adán y Eva, con esa autoridad e identidad que tenían inicialmente, cómo la pierden y cómo a través de su desobediencia viene la muerte. Dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Ni la tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, miren lo que dijo Satanás a la mujer, ciertamente no morirán. Satanás comenzó a pervertir la palabra. Dios dijo que iban a morir, pero Satanás le dijo, no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios. Les estaba engañando, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. El Génesis 3, hermanos, en los primeros versículos del 1 al 6, nos habla de la desobediencia del hombre y cómo entró el pecado. A este pecado, por ser el primero, se le llama el pecado original, siendo el problema fundamental del ser humano, el mayor problema que puede tener el hombre. Como decía al comienzo, hoy podemos tener muchos problemas, pero mientras no se solucione el pecado original, por más que tratemos de solucionar nuestros problemas en el presente, no van a tener respuesta verdadera. Vamos a ver en qué consiste este pecado original. Génesis 3:6 nos habla de la separación de Dios con el hombre. El pecado original entonces consiste en que Dios se separa de Adán y Eva. En Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El apóstol Pablo va a relacionar este pecado de Adán y Eva con afectar a toda la humanidad. En Adán y Eva todos pecamos. Ellos eran los representantes de todo ser humano aquí en la tierra. Si Dios se separó de Adán y Eva, desde ellos en adelante, todos iban a nacer separados de Dios. Iban a nacer en pecado. David también lo dijo así en el Salmo, que fue concebido en pecado. Génesis 3:7, entonces vemos aquí el primer problema es la separación de Dios con el hombre. El segundo problema es el pecado en sí, la pecaminosidad del ser humano. Eso está en Génesis 3:7. En Efesios 2, del 1 al 2 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso estaba escribiendo el apóstol Pablo, que ya las personas estaban muertas en sus delitos y pecados, en los cuales dice, anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El pecado tomó control del ser humano. Y el ser humano comenzó a caminar en la corriente de este mundo. Y aquí nos dice Pablo que estábamos caminando conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, haciendo caso al enemigo,
a Satanás. Entonces, el segundo problema del pecado original es esa naturaleza pecaminosa que va a tener el ser humano. Porque cuando Dios se separa del hombre, el ser humano no tiene más remedio que vivir en pecado. El tercer problema del pecado original es que hay algo más, que Satanás, quien engañó a Adán y Eva, tomaron control del hombre, llegando a ser hijos del diablo, pues estaban separados de Dios. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo. Jesús le dijo a los religiosos de la época, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Tres problemas en que consiste el pecado original. El primero es que Dios se separa del hombre. El segundo es el pecado se apodera del hombre. Y el tercero es que Satanás se apodera del ser humano, engañándolo y haciéndolo sufrir. El problema fundamental que tenemos es este, hermanos, porque de aquí se van a generar todos los problemas que tenemos hoy. Vamos a ver ahora las consecuencias del pecado original. En Génesis 3, del 16 al 19, dice: a la mujer Dios le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas palabras de Dios se le conoce como la sentencia sobre el ser humano. Todo ser humano que iba a nacer después de Adán y Eva, iba a nacer bajo esta condición, una condición de maldición, de sufrimiento, de afán, de fracaso, porque esta tierra le iba a producir cardos y espinas. Y finalmente, la muerte. Y vamos a volver al polvo. Todo ser humano, hermanos, en esta tierra está bajo esta maldición. Es una sentencia que se tiene que cumplir. No hay otra opción. Todo ser humano en esta tierra va a sufrir. Se va a afanar, va a fracasar y va a morir. Y si no tiene a Cristo, va a morir sin Él e irá a un infierno. Todo ser humano está bajo las consecuencias del pecado original. El Nuevo Testamento le llama un acta contraria a nosotros. El apóstol Pablo en Colosenses 2, del 14 al 15 dice, refiriéndose a Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Los decretos de Dios estaban contra nosotros. Dios había decretado, había sentenciado al ser humano, y eso nos era adverso. Pero aquí Pablo está hablando que Cristo canceló ese documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, esa sentencia sobre todo ser humano son decretos de Dios contra nosotros. Pero vamos a ver, como dice Pablo, que Cristo pudo anular esta acta. Sin embargo, debemos de ver
cómo hoy en día está viviendo la gente, cómo estamos nosotros, cómo se manifiesta estos decretos contrarios hacia nosotros. Y se manifiesta en problemas espirituales. Dice en Efesios 2:2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Quién actúa ahí en su corazón? Satanás. Esto es un problema espiritual que no puede llegar algún amigo, alguna persona que pueda ayudarnos. Vamos a ver que nuestro único ayudador es solamente Jesucristo. Entonces, lo primero que ocurre en el corazón del hombre, ese decreto contra nosotros, son los problemas espirituales. Es la guía de Satanás. Es la obra de Satanás. Es la idolatría. Pero no solamente hay problemas espirituales, sino hay también problemas mentales. Dice en Efesios 2:3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Aparte de esa guía de Satanás, el ser humano tiene problemas en su mente. Están los problemas del afán, los problemas de los celos, del descontrol, la desconfianza en Dios, todo lo que se desvía de la palabra de Dios en nuestra mente son constituidos problemas mentales, porque eso es lo que le corresponde al mundo y eso es lo que viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esos problemas los manifestamos hoy. Estos problemas son esos decretos que están contrarios a nosotros. Es el sufrimiento que vimos con Adán y Eva. Es ese mismo sufrimiento, ese mismo afán, ese mismo fracaso que se manifiesta en nuestros problemas mentales, los desvíos mentales que tenemos, que nos hace sufrir. ¿Qué más vemos hoy en día? Vemos problemas físicos. Hechos 8:7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Hoy en día hay muchas enfermedades que, por supuesto, tienen su raíz en el pecado original, porque ahí el cuerpo humano comenzó a morir. Si comían del fruto iban a morir, dice la palabra. Y la muerte era una muerte espiritual, porque Dios se separa del hombre, pero también es una muerte física. Los días del hombre fueron contados. Entonces se van a manifestar los problemas físicos como consecuencia. También hay problemas físicos consecuencia de los problemas mentales. Todo eso lo manifestamos hoy en nuestra vida. Sin embargo, cuando uno muere, porque estos tres problemas que hemos visto al comienzo es en vida, pero cuando uno muere, le persiguen los problemas. Viene un juicio y viene un infierno. Si este ser humano muere sin Cristo, si muere bajo el decreto de Dios, bajo lo que Dios ha sentenciado. En la palabra de Dios solamente se nos habla de dos rumbos, de dos destinos de todo hombre. Es el cielo o el infierno. Y en Lucas 16, del 19 al 31, lo vimos la semana pasada, sobre el rico y Lázaro. El rico fue al infierno y Lázaro fue al cielo. No había otro destino. Y el último de los problemas que vemos es la herencia espiritual. Esta herencia espiritual es transmitida por causa de la idolatría, de padres a hijos.
Dice en Éxodo 20, de 4 al 5, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando analizamos estos versículos, eh, hay versículos que vienen donde Dios demuestra su misericordia por millares, pero no podemos obviar este verso, donde los que se rebelan a Dios van a sufrir una consecuencia, y es una herencia espiritual, hasta la tercera y cuarta generación. Y esa herencia espiritual se rompe solamente con Cristo, porque cuando Cristo resuelve ese pecado original, se quiebra toda la maldición, incluyendo este problema de la herencia espiritual. Por eso Cristo es la única respuesta de Dios, la cual vamos a ver ahora. Dios se apiadó del ser humano y tuvo misericordia desde el inicio. Cuando ocurre el pecado original, en el capítulo 3 del versículo 1 al 6, en el versículo 15 Dios da una respuesta. Y es la primera profecía que habla del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esto Dios le dice a Satanás. Le dice, él te herirá en la cabeza. Esta es la promesa de victoria, que Cristo iba a herir en la cabeza la autoridad de Satanás. Y dice, y tú lo herirás en el talón, porque Satanás hizo sufrir a Cristo. La resurrección de Cristo se constituye como esa victoria completa a la muerte, al pecado y a Satanás, a los tres problemas fundamentales del ser humano. Porque la muerte es la separación de Dios con el hombre, ¿no? Entonces este versículo es muy poderoso porque nos habla de la victoria de Cristo, nos habla de esa resurrección de Cristo, en la esperanza única que podemos tener nosotros, para que esa sentencia, esos decretos contra nosotros sean anulados. Dios tuvo que enviar a alguien, hermanos, que muera, que derrame sangre por nosotros, por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, por el pecado original, y que resucite como victorioso, para que en Él tengamos victoria y salvación. Vamos a ver entonces cómo Jesús pudo solucionar ese problema del pecado original. Vimos que el primer problema era la separación de Dios con el hombre, esa muerte espiritual. Y cuando Jesús vino como el Mesías. Y Mesías significa ungido, significa Cristo, significa Salvador también. Y en el Antiguo Testamento, los únicos que eran los ungidos de Dios, vamos a decir así, los salvadores, los Mesías, pero con M minúscula, eran solo tres personas. Eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Solamente ellos. Cuando Cristo vino, Él vino cumpliendo esas funciones de profeta, sacerdote y rey. Porque Dios establecía su salvación en Israel a través de estos tres personajes. Siempre debía haber en Israel un profeta, un sacerdote y un rey. Dios gobernaba a través de ellos, establecía justicia, conquistaba, salvaba a su país a través de estos tres ministerios. Físicos en aquel entonces también. Cuando Cristo vino, Él vino como un profeta también, pero con esa P mayúscula. Vino también como un sacerdote y como un rey, pero por supuesto superior a Moisés, superior a Aarón, superior a David, superior a todos los que habían existido, para que Él pueda darnos una salvación completa.
espiritual principalmente. Y Jesús vino para salvarnos del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Como profeta, vemos un verso en el Antiguo Testamento aquí que los profetas eran ungidos. Dice, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Entonces, ungido por profeta vemos. Jesús también fue ungido por profeta, como un profeta. Porque dice en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dijo yo soy el camino a Dios, Él estaba hablando de ese ejercicio profético. Estaba siendo ese profeta por excelencia, que era el único camino que podía llevarnos al Padre. Nadie más, solamente Jesús. Por eso cuando creemos que Él es nuestro profeta, Jesús, que es el único que puede llevarnos a Dios, esa fe se nos cuenta como justicia, hermanos. Esa fe es la que nos salva. Tengamos esa fe hoy. No solamente como profeta, sino como sacerdote también. Como sacerdote, vemos un versículo del Antiguo Testamento en Levítico 8:12, dice, después derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Sabemos que Aarón fue sumo sacerdote en Israel. Cristo también fue ungido como sacerdote. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué en este versículo vemos que Jesús es sacerdote? Porque los sacerdotes, como Aarón, se encargaban de las ofrendas, de los sacrificios para perdón de pecados. Los sacerdotes eran un punto de encuentro entre Dios y los hombres, entre Dios e Israel. Eran los encargados de presentar las ofrendas. Jesús como sacerdote, Él mismo fue ofrenda y Él mismo fue un sumo sacerdote, encargándose de todo lo que tiene que ver con nuestro pecado. Lo llevó a la cruz, nos perdonó, nos limpió y como dice aquí, te ha libertado de esa ley de pecado, de ese decreto, de eso que se cumple en nuestra vida. Nosotros cuando sufrimos, hermanos, sufrimos por el pecado en sí. Porque sufrimos por nuestras malas decisiones que vienen por el pecado. Y pecado no solamente es mentir, robar o algo que hacemos, sino es todo lo que no apunta a Dios. O sea, estamos en un constante desvío en nuestra mente y eso nos hace sufrir, eso nos hace afanar. Por eso es que necesitamos a Cristo como nuestro sacerdote, quien nos ha libertado de la ley del pecado. Y cada vez que nos acercamos a Él podemos hallar misericordia y gracia. Solo Él puede y tiene este poder, hermanos, de cambiar esa fuerza y esa ley que se cumple de pecado. Entonces, el segundo problema que hemos visto en el Génesis 3 es el pecado y como sacerdote lo soluciona. El tercer problema era que el hombre llegó a ser hijo del diablo. Y como rey, vamos a ver cómo Jesús se encarga de ese problema para solucionarlo. En 1 Samuel 16:13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Vemos que David fue ungido como rey. Jesús es del linaje de David. Y Jesús fue ungido como rey para hacer una obra superior, una obra espiritual, una obra de poder deshacer las obras del diablo.
Dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, hablando de Jesús, se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aquí vemos su ejercicio como rey de Jesús, deshaciendo las obras espirituales que ha hecho Satanás sobre nuestra vida. Todo ese engaño que ha venido por parte del enemigo, Cristo viene a solucionarlo, a deshacer las obras del diablo. Jesús como profeta, sacerdote y rey. Por eso le llamamos el Cristo. Cuando decimos Jesús es el Cristo, decimos que Él es profeta, sacerdote y rey. Y por lo tanto, Él ha solucionado nuestro problema fundamental, la base de todos los problemas. Y por lo tanto, podemos acudir a Él con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y hallar refugio en Él. ¿Cómo podemos ahora tener esta salvación? ¿Cómo podemos tener esta gran obra de Cristo en nuestra vida? Dice en Génesis 15, del 5 al 6, el Señor lo llevó fuera y le dijo a Abraham, le está hablando a Abraham, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y dice aquí, y Abraham creyó en el Señor, y Él se lo reconoció por justicia. Estos versículos son cruciales para el Nuevo Testamento. Es la salvación por la fe. Mucho tiempo de repente hemos creído que somos salvos por las obras, o que, bueno, se nos ha enseñado así, que somos salvos por nuestro mérito, como si fuéramos de repente el Cristo nosotros. Pero somos salvos por los méritos de Cristo, por lo que Él ha hecho. Solo tenemos que creer. Y dice aquí en la palabra que se nos cuenta como justicia. Se nos justifica. Dios nos justifica, nos salva. Es decir, que cuando nos hallemos en cualquier problema y creemos en Cristo, Él obra en nuestra vida milagrosamente para reposar en Él. De repente estoy en un momento de desesperación, pero si creo en Cristo, Él obra de tal manera que ese engaño de Satanás, ese problema mental es quebrado. Y Él me da su reposo, y Él me da su gracia. La salvación cuenta desde salvación del pasado, pero también en el presente. Y como vimos hace 2 semanas, una semana, que también cuenta en el futuro. La justificación de Dios con el hombre por la fe es completa. Pasado, presente y futuro. Solamente hay que creer en Cristo. Dice que somos salvos por la fe en la resurrección de Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? Si ya somos salvos, por ejemplo, en la oración, cuando oramos, confesamos que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él es el Cristo, que Él resucitó. Y esa justificación se aplica en mi presente. Él obra en mi espíritu, en mi alma, en mí, y me cambia, y nos transforma. Y comenzamos a ser hechos a imagen de Cristo, a imagen de Dios. Somos salvos por creer en esa resurrección, somos salvos por creer que Jesús es el Cristo. Juan 20, de 30 al 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. O sea, las palabras que tenemos en el Evangelio de Juan se han escrito
para que creamos que Jesús es el Cristo. Por supuesto, toda la palabra nos va a hablar de Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, esa vida que tanto necesitamos. La palabra entonces se ha escrito para que conozcamos que Jesús es el Cristo, profeta, sacerdote y rey, que murió y resucitó cumpliendo estos ministerios. Vamos a ver el último punto, que Dios nos salva y no nos deja ahí, sino que Él nos santifica hasta el día de nuestra muerte. Y nos da un plan. Cambia el corazón e inserta su plan, y nosotros ponemos nuestros planes al costado. Y el plan de Dios es un plan eterno, es un plan mayor. Es en ese plan en donde tenemos vida continua. Desde Isaías ya lo hablaba Dios, dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones. El plan de Dios es que seamos luz a las naciones. No nos dejó, ¿verdad? Por eso el evangelismo y las misiones se constituyen como el plan de Dios para nuestras vidas el día de hoy. Hechos 1:8 se expresa el deseo de Cristo. Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué ocurre para que el corazón del ser humano cambie y deje sus planes y se goce en el plan de Dios? Solamente puede ocurrir una cosa: la salvación del alma. Vamos a concluir. Creamos en Jesús como nuestro único Salvador. No hay otro fuera de Él. Solo Él es el Cristo. No podemos creer en otro personaje porque ellos no son el Cristo. Solamente Jesús lo es. Solamente Él murió y resucitó por nosotros. Creamos que cuando Él murió y resucitó, cumplió estas tres funciones. Y creamos también que solamente en Él tenemos respuesta a todos nuestros problemas. Ya no vayamos ni a izquierda ni a derecha. Centrémonos en Él. Porque si Él solucionó nuestro problema fundamental, definitivamente solucionará nuestros problemas del presente, pasado, presente y futuro. Confiemos en Cristo hoy. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de hoy. Cristo, la única respuesta al problema fundamental del ser humano. Reconocemos, Señor, que el problema que tenemos es espiritual, es de estar separados de ti, dominados por el pecado y por Satanás. Pero creemos, Señor, que Jesús es el Cristo y vino a resolver ese problema fundamental. Con su muerte y resurrección venció el poder de la muerte, del pecado y del diablo. Que esta sea nuestra esperanza hoy y todos los días, Señor, de nuestra vida, para que podamos vivir cumpliendo tu plan, Señor, solamente. Gracias, Señor, por la transformación que haces en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, Señor. Te entregamos nuestra vida por completo, declarando que Jesús es nuestro Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que han escuchado tu palabra hoy. Te pido por sus vidas, que se aferren a Cristo, Señor, y que obres en sus vidas a través de la fe. Obra, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.